Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima edición de Bla Bla Bla, entrevistas con Paula González, hoy en programa de domingo. Que no está mal, vamos a probarlo. Es un poco la ida y vuelta que tenemos con nuestros entrevistados o nuestras entrevistadas según las disponibilidades. Total, no nos corre nadie, así que dijimos lo podemos hacer un domingo, lo vamos a hacer un domingo a las 6 de la tarde. En esta tarde otoñal, hermosa, porque salió el sol y aunque ya está frío, lamentablemente, a mí no me gusta mucho el frío, pero la verdad que el sol hoy se lució. Y bueno, hoy tenemos de invitadísimo, hermoso, a Cristian Pérez, un periodista cordobés de acá, bien cerquita nuestro. Él ya está conectado, ya te invito en un segundo, Cristian. Y bueno, y vamos a hablar así como un poco de todo. Me interesa sobre todo que lo conozcan y que conozcan sus ideas, sus proyectos, porque realmente es un gran propulsor de ideas y de proyectos que son útiles para la sociedad, que algunos tienen que ver con la comunicación y otros también con temas como el medio ambiente, que es tan importante y tan complicado acá en la ciudad de Córdoba. Así que, Cristian, ahí ya te voy a invitar, vos me aceptás la invitación y quedamos conectados los dos. A ver, ahí compartimos pantalla. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pauli? El gusto de saludarte, gracias por la invitación, gracias por invitarme a tu casa, a Ay, este sí. programa, a charlar un ratito. Sí. Igualmente, vos invitarme a la tuya, porque de eso se trata, sí, es verdad. Bueno, le estaba contando, nosotros arrancamos, no es que vamos a esperar que se sume la gente, porque esto queda grabado y después se puede volver a ver. ¿Quién se La, vaya? la- la magia del vivo, la Exactamente. magia del vivo que se reitera permanentemente, ¿no? Ahí se van sumando algunos amigos y amigas, pueden en algún momento preguntar, yo tal vez en el momento, para no interrumpir, no leo, pero después se leen. Salvo como la vez pasada que tenía un chorizo de preguntas y no había visto ninguna, y había quedado tildado, pero bueno, hay que tenerme paciencia. Ahí va. Bueno, Cristian, estaba contando un poco sobre vos. La idea para este bla, bla, bla es principalmente conocerte, ¿sí? Así que, y hablar de tu carrera y de tus proyectos y de tus corridas por todas las sierras chicas. Da un poco de pudor, porque uno siempre está del otro lado, en cualquier momento te voy a empezar a entrevistar yo a vos, Exacto. y uno muestra muy poco su perfil personal, ¿no? Siempre me ha tocado preguntar, repreguntar, analizar o quizás en algunas entrevistas sobre un tema puntual, pero no sobre la vida de uno. Entonces a Claro, uno, claro. a uno le da cierto pudor, ¿no? Bueno, Mi, pero va por compañero, ahí. mi compañero Adriano me decía eso, tenés cuidado, no vayas a terminar entrevistado vos. Y bueno, Bueno, en vamos, cualquier momento, un ping-pong. bueno. Eh, Yo para iniciar estas charlas, suelo buscar algún material, ¿no? Para leer, para introducir a la conversación, no es para que profundicemos en esto que leo yo. Luego yo te hago una pregunta y ahí damos inicio a esta Dale, conversación. Dime qué te parece. Yo, perfecto. bueno, estaba buscando, digo, a ver sobre qué puedo leer, información, eh, periodismo, datos, palabras, poesía, sobre qué busco. Bueno, y terminé con los 4 principios de la comunicación budista. Ajá, Te leo, muy resumido porque era bastante largo, te leo cuáles son. Eh, los 4 principios de la comunicación, según el budismo, dicen que son la veracidad, la utilidad, la amabilidad y la armonía. Dice que veracidad, ser veraz, es ajustarse a la verdad o realidad. El problema es que no siempre conocemos la verdad.
dado que en ocasiones también nos engañamos a nosotros mismos o mismas. Hay que hacer un gran ejercicio de honestidad con nosotros mismos o mismas. Amabilidad se refiere a que son muchísimas las dificultades que se originan por las expresiones irrespetuosas en nuestra comunicación. La ira y el miedo son expresiones del ego, el mismo que a veces nos lleva a actuar de manera impositiva. La utilidad se refiere a hablar por hablar, es una expresión de angustia que con frecuencia conduce a desvalorizar la palabra. Las palabras sin provecho impiden que se abra la verdadera comunicación y esto desgasta la mente. Y la armonía dice que son las palabras, solo se justifican cuando son una vía para alimentar la buena voluntad y la paz. Todo mensaje que no tenga ese propósito solo contribuye a generar malos entendidos o sensaciones negativas entre los seres humanos. Difamar a otros, exagerar o ser chismoso es contrario a una comunicación eficaz. Bueno, yo cuando escribía esto me venía a la mente tantos medios y personas. Tantos años y tantos medios, Claro, que hacen como otra tantas cosa. cosas. Pero la primera pregunta para vos, porque estos son los 4 principios de la comunicación, ¿no? Según el budismo. ¿Qué es para vos la comunicación, Cris? ¿Qué es la comunicación? Algunos de esos conceptos están desarrollados en esos 4 principios. Me parece que uno debería preguntarse qué es, digamos, ir por lo contrario, qué no es comunicación. Y hay muy pocas cosas que no sean comunicación, más allá del rol que a uno le toca como periodista o como comunicador o estar al frente de algunos micrófonos. Me parece que lo que uno debería plantearse es qué es lo que no es comunicación. Y yo siempre cuento una anécdota que me pasó entrevistando. Uno aprende a preguntar, no solamente con la escucha atenta, sino con la palabra precisa y escuchando al otro y tratando de interpelar y que esa comunicación sea unida y vuelta, y al mismo tiempo que también es una técnica del teatro y de la improvisación, no anular los discursos, ¿no? Y yo siempre recuerdo una de mis primeras entrevistas, que fue en Uruguay, a uno de los pescadores más viejos, en la zona de la costa uruguaya, de Punta del Diablo. Uno de los primeros pescadores de la zona, tenía 95 años. Y caigo a su casa, una casa muy precaria, su forma de vida, más allá de lo que uno conoce turísticamente, es completamente distinta. Y me dice, yo acá, en este lugar, en este mismo lugar, viví toda mi vida. Solamente 2 días de mis 95 años no estuve cerca del mar. No estar cerca del mar, tuve un viaje, me dice, en la Uruguay profunda, me llevó a reflexionar sobre lo que significa el murmullo del mar y lo que significa conversar conmigo. Digo, ese personaje, ese pescador, con su cara agrietada, con sus manos llenas de salitre, viejo, arrastrando las redes diariamente y casi de forma cotidiana, tenía una comunicación. Claramente dialogaba consigo mismo, conversaba, se preguntaba, se respondía. Bueno, ¿qué no es comunicación? ¿O qué es la comunicación? Yo lo definí al revés. ¿Qué no es comunicación? Hay muy poquitas cosas que no sean comunicación. Y esos 4 principios quizás tengan que ver con una comunicación transparente, eficaz, verdadera. ¿Qué es lo que uno intenta? Algunas veces, no siempre le sale, por supuesto, tratar de transmitir con las ideas. No siempre, digo porque a veces tu pensamiento, tu cabeza quiere decir otra cosa, digo, pero esos principios de comunicar tienen que ver con eso. Muy poquitas cosas es algo no comunicativo, desde los vínculos que tiene uno con la naturaleza es una forma de comunicación. Los mismos animales, los mismos insectos tienen forma de comunicaciones permanente, entonces es muy difícil encuadrar qué es lo que no es comunicación.
Bien, bien. Es muy difícil. Cristian, una pregunta que en realidad se me viene ahora. En teatro, digamos, los artistas en general, Ujú. porque nosotros somos como nuestro propio instrumento, ¿no? El cuerpo, Claro, mente, la psiquis. Solemos tener como una cuestión de decir, tener, prepararnos también en el desarrollo personal, ya sea sí. en psicología, con ciertas terapias más o menos alternativas. Pero esto se da también así en el área del periodismo, en el ámbito, Que claramente, pero sí, sí, totalmente. Es más, yo creo que son dos áreas que están sumamente ligadas. mm, Yo recuerdo las primeras veces, y si quieres ya vamos a entrar, en las primeras veces que uno entraba a micrófono, ¿no? O entraba a estudio, que es como entrar en un mundo paralelo donde las distancias se acortan, donde el diálogo que uno tiene con el que está al lado es completamente diferente, sabiendo que hay una escucha permanente del otro lado, que uno lo tiene presente, aunque lo tiene de forma inconsciente en ese presente, pero hay que encontrar. Y encontras, por ejemplo, técnicas de improvisación. ujú, Eh, Muy importante, claro, la improvisación dentro de la comunicación. Tenés técnicas de vocalización. Digo, cada lenguaje, el cuerpo es un lenguaje, más allá de que recién en los últimos tiempos se empieza a visualizar la radio, o sea, no solamente está el instrumento de la voz, sino que ahora ponen cámaras y uno tiene que quizás estar mucho más atento al lenguaje corporal, porque el lenguaje también corporal eh, es muy importante. La perspectiva de la proyección de la voz, de la complicidad, o sea, la complicidad con el que tiene al lado, pero también con un oyente que existe y hacerlo parte de esa conversación. Y después algo que muchas veces lo practican los locutores, aunque les salga mal, hay que decir, porque hay escuelas también, hay viejas escuelas que se han perdido, que es la perspectiva del papel y el guión. Hay veces, como no te ven, de que hay un guión. El golpe de vista del relato y de contar historias tiene que ver con un papel que es como que si desapareciese ese papel, pero está, ujú, uno no lo ve, pero está, entonces hay como un esquema que uno cree. Yo siempre cuento que alguna vez me ha tocado entrevistarlo al Negro Dolina, un gran improvisador de radio, gran improvisador y no tanto. Yo siempre digo lo mismo porque uno pareciese que esos gags, esos chistes que entran detrás de otro, fuese algo que no está armado. No, no, está todo guionado. bien, Está todo guionado con algunas partecitas donde queda suelta la imaginación, pero el gag entra determinado. El tema es no dejar de sorprenderse aunque esté guionado previamente. O sea, claro, ¿qué tiene que ver el teatro, la voz como instrumento, mm, el cuerpo como lenguaje? Bueno, tiene que ver todo, todo. mm, Y no quiero entrar en otros planos, porque en otros planos, digo, el plano televisivo, por ejemplo, quizás el lenguaje corporal empieza a sobresalir sobre otros lenguajes, ujú, pero es tan importante también, ¿no? Aunque uno pueda criticar la manera y la forma que se hace televisión de los últimos tiempos, pero sí, todo entra en juego, es como un todo completo. Y la preparación, y tiene que ser múltiple, múltiple. Los mm. que no tienen tanta preparación múltiple se les nota muchísimo, se les nota muchísimo. Sí, sí, Cris, sí, bueno, nosotros nos conocimos en la adolescencia, mm, hace eh, muchos años. hace un par de años. Y Mm, una cosa que recuerdo, yo la verdad no me acuerdo muy bien si vos iniciaste, yo creo que sí, periodismo, que elegiste como la carrera de comunicación, eh, mm, tal vez sin dudarlo, ¿no? Eh, Mi recuerdo es que en cada encuentro nuestro, porque somos de encontrarnos mucho en la calle, en una marcha, en un recital, en un festival, en algún lugarcito, porque ahora estamos viviendo en el mismo lugar. Eh, pero digamos, por un lado, siempre tenés eh, proyectos, alguna idea nueva, algo que estás impulsando. Y además,
bueno, como una vocación muy fuerte. Me gustaría que cuentes, por un lado, de dónde naciste, porque no naciste en Córdoba capital, ¿o sí? En, No, yo nací en Villa María. Villa María. Vengo de una ciudad, es cierto. Yo llegué a Córdoba a los 17 años y vengo de una ciudad mucho más pequeña, lo cual me encontré también con esa Córdoba que todavía tenía algunos vestigios de, de revolución, todavía tenía algunos vestigios de la Córdoba Bella, que ya no lo es. Eh, digamos, hemos perdido muchas cosas. Yo vengo del interior y con la particularidad que venía con 17 años y me encontré con, a ver, ¿con qué Córdoba me encontré? Digo, para que uno pueda dimensionar lo que significaba esa Córdoba. Cuando yo llego a Córdoba, me encuentro con una Córdoba del año 98, una Córdoba que estaba gobernada por Mestre, por Ramón Bautista Mestre, que venía de una crisis y empezaba a sufrir esa Córdoba, esa isla, la crisis anticipatoriamente del 2001, con una crisis de representación política muy fuerte, y, y esa crisis estaba atravesado también el proyecto educativo de la educación superior, la universidad. mm, Entonces me encuentro con una universidad activa, con una universidad en la calle, con una universidad reclamando, con poco trabajo, por supuesto, con crisis de transporte. Entonces yo llego a Córdoba y me instalo en la casa de un familiar en Barrio Empalme, y la mitad de las veces que yo tenía que ir a la facultad me iba caminando porque no había transporte. La otra mitad de las veces que bajaba por Ciudad Universitaria, por Irigoyen, bajaba por General Paz, leía los diarios porque en ese momento estaba Ámbito Financiero sobre mm, mano izquierda con la portada, digamos, que también marca una manera de comunicar, ¿no? Y de ser lector de otra manera, eso ya no existe. mm. Ibas a calle Colón y General Paz y estaba las primeras planas ya del diario siguiente de Clarín, leía los titulares y me iba a tomar el frente entre prostitutas, trabas y locos de la noche, porque llegaba tarde, el colectivo 44. En ese momento el colectivo 44 era un Mercedes 1114. Para el que no conoce el Mercedes 1114 es uno que tiene una trompita, La, que es la, gasolero, que la tiene la trompita, y que no pasaba nunca, pero no pasaba nunca, nunca pasaba, y más de una vez a las 4 o 5 de la mañana me tomaba el colectivo para llegar a Empalme. Cuando pasaba, entonces, esa es la Córdoba, esa es la Córdoba que me recibió, y esa mm, es la Córdoba que aprendí. Y yo siempre cuento esta anécdota, porque uno tenía que hacer cola en el kiosco de la fotocopia, al lado de la fotocopiadora de Ciencias de la Información para leer los diarios, los principales tres diarios del país, el Página 12, La Nación, Clarín y también La Voz del Interior. Uno hacía una cola, siempre había 15 personas aproximadamente, para leer el diario. Entonces uno pasaba, leía los titulares un rato, te molestaba el de atrás, decía, che, loco, ya estás, hace 20 minutos estás leyendo el diario. Bueno, eso era otra época, la década finales de la década del 90, principios del 2000. Y en claro. el medio de ese anecdotario, de esa Córdoba, yo recuerdo siempre esta cosa muy puntual. Primera clase de la facultad. Bueno, vamos a ver paradigmas. Estamos hablando, ¿no? ¿Cómo? Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, masividad total. eh, total, masividad total, donde bueno, ahí también están los primeros amigos y los primeros amigos de la universidad. Pero recuerdo puntualmente empezar a discutir qué es un paradigma. Para alguien que viene de una escuela que ha visto números y contabilidad, hablar de un paradigma era un mundo extraño. O sea, ya el primer día, vamos a ver paradigmas. Yo venía de los números, venía de la contabilidad, venía de la matemática, aunque nunca me ha gustado, me ha gustado tardíamente la matemática. Bueno, empezar a discutir eso. Y recuerdo puntualmente que el primer trabajo práctico nos mandan a la calle a cronicar una toma que ha sido un bastión en la resistencia también de esa Córdoba,
que fue la toma de la fábrica de la cervecería Córdoba. Estaban todos los trabajadores tomando la fábrica, donde ingresó la gendarmería y la policía con un montón de estudiantes de primer año, 17 años, cronicando, donde nos llenaron a balazos, 17 años, nos llenaron a balazos, me enseñaron a correr. Esto es muy importante para los cronistas. Y ahí viene. A ver, para dónde se tiene que parar uno y desde dónde cuenta las cosas. No es lo mismo contar las cosas desde la perspectiva de la mirada de los trabajadores en ese momento resistiendo, el embate de lo que ya significaba la fisura del neoliberalismo en aquel momento, porque después terminó siendo un modelo desarrollista que terminó en nada hoy, porque son las torres de Euromayor. Niveles de corrupción sí los hay, ¿no? Y bueno, en ese momento era correr. Me agarró alguien y me dice, ¿qué haces? No estoy corriendo. Pero ¿por qué corres para el río si viene la gendarmería de allá? Entonces, Claro. la perspectiva de saber dónde pararse, cómo narrar. Por supuesto, después la crónica fue un desastre, porque la crónica estaba llena de adjetivos y eso en el periodismo no les gusta mucho. Y ahí va también una crítica al periodismo también. Pero, digo, esa Córdoba fue la que me recibió. Esa Córdoba no cambió tanto no cambió. Pero esa Córdoba fue la Córdoba del 2000, ¿no? Y ahí aprendimos a cronicar, a conocer las voces, a narrar, a tratar de anteponer una voz por sobre otra y del interior, y venir del interior. Claro. Y una cosa que siempre rescato, porque nosotros tenemos prácticamente la misma edad. Para nosotros, los que incursionamos en esa universidad, con ese sacrificio también porque uno trabajaba, porque uno estudiaba al mismo tiempo, y donde estuvimos atravesados por el 2001, recuerdo, Facultad de Ciencias de la Información tomada, éramos parte de esa toma, éramos parte de la toma del rectorado exigiendo mejor calidad educativa, nunca pudimos sacarnos del 2001. Por eso digo, para nuestra generación es muy difícil el tema laboral, porque nosotros no lo tuvimos, entonces por eso lo cuidemos tanto, porque ha quedado inconscientemente el miedo del 2001 de no tener trabajo, de familias y familias en la calle. Entonces, claro, para los que atravesamos eso, nuestra generación ha sido marcada. Después vinieron otras generaciones de comunicadores y periodistas que quizás la perspectiva ha sido otra, ¿no? La perspectiva de la televisión, después lo que ha sido ya entrado en los 2000, otra lógica. Para nosotros era esa, era la resistencia en la calle, la crónica, y también la falta de trabajo, y tratar de cronicar y reproducir eso, y al mismo tiempo estudiar y recibirte. Bueno, una carga bastante grande, bastante grande. Y ahí, mientras estudiabas, ya te ibas como metiendo, ibas como trabajando, pese a que, bueno, esto que estás contando, ¿no? Por ahí la falta de trabajo pago, o la falta de Sí. económica, porque a veces, bueno, uno, aunque sea gratis, sigue haciendo lo que ama, ¿no? Entonces... Sí, uno nunca lo ha dejado, nunca lo ha dejado. Siempre en proyectos más redituables o menos redituables, siempre lo ha acompañado. Y en aquel momento, año 2000 ya, 2000, 2001, empecé a hacer radio con alguien que hemos conocido ambos, el señor Moisés Sac. El señor Moisés Sac, de Radio Clásica y Moderna, una radio que amo. Yo no sé por qué a nadie en Córdoba se le ocurre volver a armar esa radio con esa propuesta, con esa calidad de música que ha tenido, y ha dejado huérfano un montón de oyentes, por supuesto, de viejos oyentes. Isaac nos llevó, bueno, a mí y a dos personas más, pero me hiciste acordar, lo tenía olvidado eso, a un templo budista. Mira. ¿Por qué terminamos ahí? Porque él se había ganado una cosa así en Tanti y terminamos ahí. Pero mira vos, porque lo que te leí de los 4 principios que eran budistas, bueno,
Ahí, Claro, quizás todo tenga su retorno, quizás todo tenga su propio retorno. Yo siempre recuerdo, lo recuerdo muy cariñosamente a Moisés, recuerdo muy cariñosamente su apertura y su espacio, su estudio jurídico. Él intentaba cruzar el derecho con la música y con la literatura. mm, Y para mí era un lugar fascinante porque a mí me gusta muy mucho la literatura. Quizás me gusta mucho más que el periodismo, pero me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la lectura, la música también. Y él siempre repetía, esta radio es poesía, y la poesía no se vende porque no se vende, y no se vende, digamos, y bueno, y murió Moisés, murió Radio Clásica, lamentablemente, ni los que siguieron allí, ni estoy recordando algunos, Iván Lonsakov, Jaime Cervel, estoy recordando algunos que no pudieron hacer esa continuación de un proyecto tan bello como Radio Clásica. Bueno, así fueron las primeras apariciones, con el temor necesario y el temor y la improvisación de alguien que veía la radio como que había que superarse también eso. Me parece que a veces estos desafíos de la comunicación tienen que ver con la superación. Si mm. yo tengo una dificultad acá, yo quiero decir algo y quiero jugar al mismo tiempo y al mismo tiempo me es adverso. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, también es un objetivo y un desafío. Es superador, por supuesto. Y Cristian, la radio es algo que siempre terminaste en la radio por alguna razón o has elegido la radio siempre. Por supuesto, en algún No, no, momento nos contarás también qué, pero es como que la radio es. no. Sí, a ver, he terminado en la radio por el gusto y el placer y la dinámica que tiene la radio. La radio todavía mantiene esa magia en el aire, con los oyentes, con el escucha, que en otros medios se han perdido. ¿Por qué? Por la dinámica, la misma televisión tiene otra lógica, tiene otros tiempos. Ujú, Eh, sí me parece que siempre he terminado, si bien en proyectos muy interesantes en medios locales, pero también en proyectos autogestivos. Y, y mientras estoy charlando con vos, estoy pensando que gran parte de mi vida periodística he estado en medios autogestivos. Nunca los he dejado. He estado, sí, radios importantes, en proyectos importantes de televisión abierta. He estado en colectivos de periodistas investigando, pero siempre desde la perspectiva de la autogestión. Y eso también va en contra de la lógica de la universidad. Eso siempre lo he marcado. Digamos, el tema de la autogestión no es una materia o un paradigma muy vigente en las universidades. Nadie enseña a crear un medio de comunicación, a gestar un medio de comunicación. Nadie enseña las dificultades que esto tiene, pero porque traen dificultades en la construcción colectiva de, de que este colectivo tenga ciertas identidades de escucha y de aceptación del otro, que es muy difícil, digamos, nos cuesta horrores a muchos de los argentinos construir espacios colectivos. Somos muy buenos individualmente, pero muy buenos individualmente. Pero cuando tenemos que ir a espacios donde tenemos que aceptar las identidades del otro, ya se dificulta un poco más. Y eso no estaba, por lo menos hasta hace algunos años, desde las universidades. Entonces, estoy pensando que siempre desde las universidades, desde la primera revista digital, una radio cooperativa, espacios de plataformas de podcast, yo siempre lo he pensado desde la perspectiva colectiva. Por supuesto que el camino no tiene, no tiene atajos y es mucho más lento, pero sí. es mucho más próspero también. Digamos. He tenido mucha suerte que algunos medios que he participado quizás ya en retirada, porque siempre cuento lo mismo, cada 10 años cambio de proyecto. Yo creo que cada 10 años uno se enamora de un proyecto, lo impulsa, lo abraza y llega un momento que tenés que soltar y cuesta soltarlo. Claro que cuesta soltar algo para que siga su lógica y con otra impronta quizás. Bueno, yo cada 10 años eh, he creado algo y siempre cuento lo mismo.
a los 20 era la militancia universitaria y junto con otros compañeros creamos espacios de participación política. Después, a los 30, una radio cooperativa, a los 40 un movimiento verde. Siempre la perspectiva tiene su ciclo las cosas. Bien. Hay que darse cuenta cuándo finalizan y cuándo empiezan. Ahí va. Y está bueno en realidad también, está buenísimo que detectes, porque de alguna manera sos como el iniciador. Está bárbaro cuando hay proyectos que pueden seguir esa impronta. Yo te invito a la gente que nos está viendo y, y a vos, en algún momento, por si no la viste, eh, una entrevista, un bla bla bla, que hicimos con Ana Celia Pousa, que fue la fundadora del maestro Alfredo Bravo, y que está ahí muy cerquita de un colegio cooperativo Sí, también, sí, chicas, a la vuelta de casa. en tu casa. Y bueno, y ahí, por ejemplo, eso es un proyecto que está hermoso, pero en este momento está en una crisis muy profunda en donde realmente esas, eh, eh, esos lugares, esas ideas en las que por las que se construyó, hoy están en peligro, ¿verdad? Digo, está buenísimo iniciar proyectos y que después lo continúen, o sea, se continúen esos proyectos con esas ideas. Creo que por ahí lo difícil puede ser eso, o que se desarme, desaparezca, o que tenga una continuidad, aunque no sean con las mismas personas, pero que se renueven las personas, pero no las ideas cuando están buenas realmente. Entonces, bueno, ahí en este bla bla bla, Ana Celia Pousa cuenta como todo el proceso que está teniendo el colegio, y entonces, bueno, hay proyectos que está bueno como salvarlos, ¿no? Decime, Cris, cuando hablas de la radio cooperativa, ¿es la Radio Gen? Sí, Radio Gen. Y también, digo, en perspectiva, el colegio Alfredo Bravo está a la vuelta, ¿no? Imagino que tiene una perspectiva también por el nombre, ¿no? Yo también milité una parte de la universidad en el socialismo. Imagino que tiene que ver con esa línea fundadora de lo que significó Alfredo Bravo, lo que significó también para las universidades, por lo menos del 60 y 70, la Santiago Pampillón, lo que significó el MNR, que también uno ha transitado por ahí, o cierto socialismo de este esboero, que la perspectiva era construir espacios colectivos. Claro. Sí, es una cooperativa y ha tenido la dificultad de la constitución también de una cooperativa. Ujú. ¿Por qué? Porque la figura no es menor. La figura no es menor y la construcción del cooperativismo, para alguien que, para muchos de los que no venimos del cooperativismo, también es un ejercicio permanente. Un ejercicio a veces agobiador porque las decisiones tienen que colectivizarse, porque las decisiones tienen que consensuarse, porque hay que ir al ritmo del último, no del primero. Entonces vas consensuando y teniendo determinadas políticas, pero que en el tiempo, solamente lo ves en el tiempo, no instantáneamente. Instantáneamente seguramente ves como callejones sin salida, pero en el tiempo, en la constitución del tiempo, con perspectiva, por eso yo siempre digo lo mismo, hay cosas que hay que verlas en perspectiva, si no, no sirven para nada. Si uno la ve coyunturalmente, no sirven para nada. Y es más, vuelvo a una característica propia que me ha pasado en los últimos tiempos. Me imagino que tiene que ver con cierta maduración. Rara vez veo lo que está ocurriendo actualmente desde la perspectiva de la coyuntura y de lo puntual. Intento ver las cosas de la perspectiva de la trascendencia en el tiempo. Entonces eso lleva un poco más de tiempo, un poco más de paciencia, un poco más de construcción. Entonces, lo que es instantáneo, uno ya prácticamente lo deja pasar. No, bueno, esto, lo que es coyuntural, digo, la discusión hoy del hashtag de las redes, uno ya lo deja pasar. Digo, esto no es la construcción del tiempo. Mm. En el tiempo tiene que ver con estos otros proyectos autogestionados. Por supuesto que existe la dificultad siempre de que los proyectos
lleguen a- a algunos espacios donde se sientan empantanados. Pero bueno, ahí está la perspectiva de construir, ¿no? Y del esfuerzo. No todos estamos en capacidad de hacerlo, pero Mm, para eso implica un ejercicio diario. El ejercicio del cooperativismo es un ejercicio diario, es sentarse permanentemente para coordinar espacios, construir, eh, saber cuándo uno tiene que correrse de los liderazgos y cuándo le corresponden a otros los liderazgos. Entonces, prácticamente es un ejercicio de comprenderse a sí mismo, mm. porque uno en todos los espacios de poder, en todos los espacios de construcción, tiene la perspectiva de que uno a veces no se da cuenta, bueno, y arrastra egoísmos, arrastra soberbias, arrastra aferrarse a determinadas cosas, y me parece que a veces los proyectos tienen que ver con eso, con saber cuándo es el momento donde uno tiene que poner el cuerpo, y quizás Mm, uno cuando esté más cerca de los 20 le pone mucho más el cuerpo, cuándo tiene que poner más cabeza y cuándo tiene que correrse de determinados espacios porque la construcción de ese proyecto le corresponde ya a otros, a otros. ujú. Y una característica que a veces uno tiene es que eh, uno construye espacios a futuro. Cuando, seguramente vamos a entrar, pero cuando alguien me preguntó hace poquito, che, ¿por qué un movimiento verde? Bueno, ¿no has visto lo que ha pasado en los medios de comunicación? Sí, sí, pero ¿por qué un movimiento verde? Porque si este movimiento se hubiese creado hace 20 años, quizás hubiesen cambiado algunas cosas o no se hubiesen tocado algunas cosas. Hay espacios que se crean para nuestros hijos y se queda para uno. Y se crea para disputar espacios de poder o de liderazgo. Se hacen para otros. Bueno, me parece que hay veces que hay que crear espacios para otros, aunque a uno le encante participar, ¿no? Claro, sí, sí. A veces te das cuenta que va a ser para otros o para otras en una parte del proceso. Al principio tal vez lo haces para el Sí, presente sí, y sí, después te sí. das cuenta que es para el futuro. Y una pregunta, lo autogestivo, ¿va de la mano con cierta libertad? Por ejemplo, en Radio Gen, ¿pueden tener como cierta libertad de hablar de algunas cosas? O, ¿qué diferencia hay en otra forma de hacer radio, o qué sé yo, algo más comercial? ¿Se entiende? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Yo creo que hemos intentado tener la libertad, la mayor libertad posible. Siempre uno se encuentra con determinados intereses. Yo lo he visto y me ha tocado ver condición, no sé si condiciona esa libertad, pero de alguna manera coartada, tanto en medios públicos, medios privados. Me parece que por lo menos uno tiene que tener la perspectiva de que a esa libertad la puede defender. Ujú, No siempre se puede defender. ujú. Depende las cabezas de quien. Yo siempre digo lo mismo. El gran problema que tienen hoy los medios de comunicación, espero no me hagas hablar mucho de los medios de comunicación, si no se van a enojar mucho. En No, Córdoba vamos Y en Argentina, sí, son las cabezas que dirigen, Ujú, cabezas de una comunicación y de una manera de construir comunicación desde la perspectiva vertical o esa perspectiva histórica que han tenido los manuales de comunicación de emisor-receptor, direccionadamente, que los tiempos cambiaron tanto, se han modificado tanto. Digamos, podemos hablar ya de la época de los algoritmos. La gente ha cambiado tanto su forma de consumir que ha quedado anacrónica. Entonces, yo no puedo esperar que los medios de comunicación no sean anacrónicas cuando las cabezas de los medios de comunicación son anacrónicas. Podemos hablar desde eh, la tirada de la voz del interior hasta los medios públicos en el cual participo, pero son anacrónicos. O sea, no tienen la perspectiva de pensar los contenidos en funcionalidad de los nuevos tiempos y paradigmas. ujú. Y, y no quiero entrar a hablar de la construcción de las audiencias, porque no hay mediciones de audiencias. Ya, podemos hablar años de Ibope, pero la forma que tiene de medir un rating es con un teléfono fijo, cuando la gente no usa más teléfono fijo. Entonces, la construcción de su audiencia, por esto que estamos haciendo,
vos y yo en este momento, con alguna gente que estoy viendo que son muchos de los que, muchos amigos por ahí, bueno, es una manera de comunicar, es una forma de construir conocimiento, distribuir contenido, que no está en la lógica de la perspectiva de los que hoy dirigen los medios de comunicación. No entienden las audiencias, no saben dónde están distribuidas, en qué plataforma, y entran en una disputa, como es el caso de Fontevecchia y Diario Perfil, con las plataformas tratando de exigir que se les pague, cuando no entienden que el mundo cambió. Mm, Y los que quedaron fuera es ese mundo. claro. A mí me crucifican cuando yo digo que la radio murió. La radio tradicionalmente, como uno la conoce, murió. Los oyentes hoy de los lugares donde yo participo, sobre todo en las AM, tienen un promedio de 70 años de edad. Sí, mi abuela. Sí. Bueno, bueno, queda para un día, van a pasar 10 años, va a haber silencio del otro lado, y los periodistas se van a empezar a preguntar qué pasó. No, pasó lo que tenía que pasar. La gente consume de otra manera, la gente produce de otra manera, la gente se muestra de otra manera, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Recién arrancamos la entrevista y yo te contaba, nunca he hablado de mi vida privada, o pocas veces, alguna charla, cuando me han invitado en la universidad, alguna que otra charla, pero nunca soy de mostrar demasiado mi perfil personal. No sé, bastante resguardo, bastante esa, más allá de que uno tiene sus redes, pero resguardo eso. Bueno, porque los desafíos de hoy es la vigilancia y la exposición Claro. absoluta. Casi te diría que sin reflexionar sobre lo que significa, sin Mm, reflexionar demasiado lo que significa. Pero mm, bueno, son los tiempos que nos tocan. sí, sí. Eh, pero Eh, hay libertad, ¿eh? Yo noto libertad. Me parece que hay son otro tipo de condicionamientos. Es como esa libertad del que puede usar las redes como quiera, pero sube algo a Twitter y empiezan los bots, los trolls empiezan a aclimatarlo. Bueno, existe ese otro también, ¿no? Ese otro es bastante ruidoso. No sé si es mucho, pero es ruidoso. y la Radio Gen la podemos escuchar en qué dial. En Córdoba capital, sí, por lo general es una radio que tiene su aplicación para escuchar por mobile. Me Ujú. parece que el móvil también hoy es donde todos los medios de comunicación están apuntando. ¿Por qué? Porque, bueno, es un medio de comunicación en sí mismo. Yo creo Quizás sea el medio personalizado. una, un defensor de la radio debe ser el auto. Viste que el auto es como Bueno, un lugar sí, en donde conectás, buscás, pones, por supuesto debe haber autos ya de una gama que no estaría seguro. registrando yo, pero digo, ahí encontrás esa búsqueda, el escuchar, el que querés que Sí. no solo música, que querés que hablen y que querés escuchar algo interesante. Bueno, digo, puede ser hay Eh, sí, en el auto, me parece que tenés tres tipos de oyentes. Y depende del tipo de auto también. claro. Los autos, y sí, los autos nuevos vienen ya con Bluetooth, en algunos casos van a venir con algún tipo de conexión a internet inalámbrica, lo cual va a modificar su forma de, de consumo, pero tenés el que tiene grandes traslados, que es lo que pasa en Buenos Aires, por eso la radio en Buenos Aires tiene otra lógica, quizás empieza a pasar en Córdoba un poco, entonces los horarios centrales de la primera mañana y la vuelta a casa son tan importantes porque Claro. si uno tuviese que irse al centro, cosa que tuve mucha suerte el año pasado de ir una sola vez, pero si uno tuviese que irse al centro, tarda 1 hora 45 o 1 hora y media, porque cada vez hay más tráfico. Entonces tenés 1 hora y media arriba del auto, del automóvil, y tenés que escuchar una radio, no tenés que, podés escuchar una radio que te vaya acompañando esa hora y media.
esto está medido igual, esto está medido, saben cuál es la escucha, está medido acá y en Buenos Aires. Por eso la vuelta a casa, por eso la ida a la escuela de los chicos está medido con cierta música, o sea, esos part-time están medidos. Entonces vos tenés ahí un sector de la gente que escucha la radio y escucha una radio determinada y quiere escuchar, bueno, ahí entramos en qué tipo de escucha es o qué tipo de información necesita. Quiere escuchar que le cuenten el tránsito, el clima, tres o cuatro noticias que sean las más importantes, algo de música y cada 15 minutos eso se reitera como un bucle. Dale, dale. A mí me aburre, pero otros lo necesitan. Está el que agarra y en vez de escuchar radio online, o sea, radio en vivo, escucha por internet y lo transmite por Bluetooth a través de su móvil. Está también el que escucha podcast o escucha otro tipo de contenidos diferenciados y seleccionados en función de sus propios intereses y pone eso y va construyendo sus mosaicos de conocimiento, que me parece que ese es el que viene. El que viene es ese, el que arma su propia plataforma con sus contenidos y va armando sus cosas ahí, sí, sus episodios, Sí. sus series. Me parece que por ahí va las audiencias. Y Claro. esos datos, vos sabés que esos datos no están en las plataformas, no están, esos datos, vos escuchás Spotify, pero no te dice, más allá de la cantidad de visitas y el algoritmo, no te dice cómo funciona, no te dice si ese algoritmo es en función de lo que a vos te gusta o las empresas que pautan son las que te recomiendan. Digamos, hoy los periodistas de datos y los que estamos en datos estamos exigiendo que ese algoritmo sea transparente. Uno no sabe el algoritmo. Yo no conozco bien el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Spotify, el algoritmo de Netflix. Si lo que me está ofreciendo es lo que a mí me gusta realmente, o es una parte de lo que a vos te guste, pero cuál porcentaje es, más lo que los sponsors, las empresas, digamos, los auspiciantes quieren que vos veas. Claro. Entonces, ahí hay una discusión. Me parece que es una discusión también actual y va a ser la del futuro. Che, mostrame que lo que me estás contando es porque me interesa a mí, o no. Bueno, esos datos están encriptados hoy. Claro. Es más, te voy a anticipar algo. Estamos trabajando con un programador, con Andrés Vázquez, estamos trabajando con Ivo Vázquez, en una plataforma que se va a llamar Parlarispa, que va a salir en 4 o 5 meses, que estuvo fichando por ahí y echando el ojo Radio Cut, que Radio Cut es un soporte de radios de todo el país, de muchos países, que te graba online la radio, entonces cada usuario puede hacer recortes de fragmentos y subirlos a una plataforma. Bueno, estamos haciendo una plataforma para que los que tengan contenidos que ofrecer puedan exponerlos ahí. Estos, también algunos otros contenidos se sacan o se chupan a través de algo que se llama RSS, que es como un código abierto de contenidos que están dando vuelta por las plataformas. Actualmente creo que tenemos cerca de 100.000 episodios, pero digo, va a ser novedoso porque el que tenga contenidos lo va a poder poner ahí, va a poder saber de dónde viene su audiencia, quién los escucha, podemos discutir un modelo de monetización como tiene YouTube, se están pensando cosas. Lo que pasa es que el mercado es muy cerrado hoy, es medio cerrado todavía, y los datos son cerrados, los algoritmos son opacos. Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta que capaz sea medio infantil? No sé. Me encantan las preguntas. Sí, porque tenés dos hijas, eh, pero, Hermoso. pero que te deben hacer preguntas bien inteligentes. Bueno, eh, volviendo un poco a esto de lo que mencionabas hace un ratito, de lo que la gente necesita escuchar. O sea, estoy volviendo a casa
Me fui a mi casa escuchando el clima, un par de noticias importantes y vuelvo a casa escuchando más o menos las mismas noticias y así unos días, capaz. Digo, conocer las malas noticias es estar informado, porque este bombardeo, ¿no? De mala noticia constante me preocupa. Me hace no tener ganas de escucharlas realmente, ¿no? Eh, Te pregunto a vos, ¿escuchar malas noticias es estar informado? Eh, para cómo estás hablando con alguien que pasa por un noticiero, lo pispia un poquito y pasa de largo. Inclusive no existe me jacto a veces de contar que no veo televisión. O sea, están las pantallas prendidas a veces cuando uno tiene que producir sobre un tema determinado. No, aparte, dijimos que no vamos a hablar mal de nadie, ¿no? No, 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 podemos hablar mal de todos en realidad, y de nadie en particular, de todos y de nadie en particular. El periodismo está atravesando la peor crisis de los últimos tiempos y con la perspectiva de que se repiten y desde la guerra de trincheras y malas noticias no han entendido, ni siquiera han entendido los malos tiempos que hemos vivido en los últimos 2 años y lo que la gente realmente necesita también. Eh, yo siempre, digamos, me ha tocado estar en lugares muy propicios también. Yo no sé si ha sido suerte, ha sido el destino, ha sido de que uno ha generado esos espacios, pero me han tocado estar en algunos lugares muy puntuales donde la agenda periodística puedo abordarlo de otro lado, completamente. O si bien uno puede abordar algunos temas desde la perspectiva de la agenda, otros salirse permanentemente, o con música, o con literatura, o con temas que tengan otro abordaje y al mismo tiempo hacer un equilibrio en dos aspectos, en tanto la negatividad como la positividad de las noticias, como también en la perspectiva de quiénes son las fuentes que uno lleva a exponer Ujú. al aire. Digo que esas fuentes estén equilibradas, que si uno tiene que elegir entre una mujer y un varón, elige una mujer. ¿Por qué? Porque nunca tienen tantas voces como tienen los hombres. Bueno, digamos, uno cuando elige determinadas cosas, poner ciertas condiciones allí, yo he tenido suerte en esa perspectiva. Porque lo que pasa con los medios de comunicación es que primero que llegan tarde, demasiado tarde. Llegan tarde a las redes, o sea, lo que sale en los medios de comunicación ya pasó. En las redes sociales, 25 veces con 4 o 5 voces distintas opinando sobre determinado tema. O sea que cuando llega la noticia al aire, ya prácticamente la gente lo vio un montón de veces. Segundo, esa misma noticia, por la forma de producir que tienen los medios de comunicación, sobre todo los canales de televisión, tienen que reproducir la misma noticia 4 o 5 veces en la perspectiva periodística. Y, y yo me imagino que la segunda vez la gente ya no tiene más ganas de escuchar el mismo crimen como si ocurriese 25 veces. eh, y por supuesto que va generando cierto sedimento, imagino que genera cierto sedimento que no ayuda demasiado, ni a reflexionar, ni a pensar, ni a revertir, y probablemente sea un discurso bastante conmocionado, bastante violento. Digamos, la violencia se reproduce de determinada manera con violencia. Entonces, y yo veo poco, ¿eh? Cuando logro identificar algún medio, digo, che, mira, está haciendo algo distinto. Y Ujú. es la agenda, está bien, es la agenda, pero es distinto, es diferente. Che, me marca eh, que además de la crisis de coyuntura política, representación, me marca que acá hay una buena historia para reproducir. Lo intentaron hacer algunos medios de comunicación con buenas prácticas, con buenas imágenes, con compromiso ciudadano en algunos casos, y después cayeron nuevamente en la reproducción de noticias. Pero a mí me aburren. Yo me imagino que lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente que está cansada de saltar de un canal a otro canal y es lo mismo, pero desde la perspectiva inversa. Eh, Sí, Odiadores seriales.
digamos, seriales, y donde el que grita más fuerte es el que más prevalece. Bueno, a uno ya le cansó. Mm, Y vuelvo sobre un punto muy concreto. Como sé que es coyuntural, como sé que en algún momento vamos a intentar saltar esto, y vamos a tener que tener un proyecto superador a esta crisis que tenemos de medios de comunicación, bueno, no me detengo tanto, tanto no me detengo. mm, Ah, sí, 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 digo. Bueno, mm, y escuchaste, sí, sí, sí. Y sigo, ¿no? ujú. Sigo, porque, qué sé yo, veo también que estamos en esta lógica, no le encontramos la vuelta. Pero hay buenos ejemplos también. Hay que saber indagar y buscar y navegar un poco más. ¿Vale? Lo que sí ya te estoy anticipando que veo los titulares de los informativos y ya está. No, no me hace falta más nada. Por supuesto, y más cuando tenés la cancha de, del subtítulo, digamos, ¿no? Eh, por supuesto, no hace falta mucho más. Y yo creo que también esto de los algoritmos, en el momento en que se sepan, vamos a ver que uno busca otro tipo de información también. O sea, no, a la gente yo creo que en general no solamente le interesa saber de políticos corruptos, sino que también le interesa saber de políticos que están haciendo cosas importantes, Sí, eh, sí. que aportan, que no solamente queremos saber del virus, sino que queremos saber de cómo sanarnos, o cuestiones, qué sé yo, más espirituales, trascendentales o del medio ambiente. Digo, no puedo creer que en la mayoría de nosotros quiera solo enterarse de las tragedias. Entonces, el algoritmo ese seguramente debe ocultar la búsqueda de cosas más positivas que también son información, o sea, no es, una pavada, ¿no? Eh, ¿Qué? Bueno, si uno tuviese que hacer un análisis, si uno tuviese que hacer un análisis de lo ocurrido, digo, en el último año, digo, año de pandemia, para algunos la perspectiva ha sido, che, esto ha sido un horror. Ujú, ¿Por qué? Por el impacto, no solamente un impacto económico muy fuerte, sino una crisis, en medio de una crisis sanitaria, una de las crisis sanitarias más, digamos, más profunda de los últimos 100 años. Bueno, pero si uno tuviese que analizar la perspectiva de las noticias, cosas que voy a decir en los lugares donde me ha tocado estar, primero, no se discutió el abordaje de las noticias, el abordaje de qué tipo de contenidos tienen que prevalecer. No se analizaron cómo estaban las audiencias. Che, a nosotros en Radio Universidad nos llaman un montón de viejitos preguntando, ¿cuándo cobran? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo me meto a internet? Mucha gente sola, lo cual la radio significa la única ventana, digamos, porque la televisión no puedes dialogar, a veces con el que manda el oyente, o sea, la radio es la única ventana que tiene un montón de gente. Entonces, ni siquiera nos pusimos a reflexionar sobre cómo acompañar en uno de los momentos más difíciles de la humanidad a un montón de gente. No lo hicimos, no supimos, no consideramos importante reflexionar sobre eso, si era importante contar todos los días, a cada hora, la cantidad de gente que se muere. Digo, yo lo he visto el miedo y también las lágrimas después de vacunarse de un montón de gente grande que tenía miedo. No lo demostraba, porque hay un montón de gente y familiares que le robaron un año de abrazo con sus nietos, un año de abrazo con sus hijos. Miedo. Es decir, y nosotros, los medios, me hago responsable también de la que me toca. No supimos entender el rol que tenían los medios de comunicación a la hora de informar, a la hora de acompañar, a la hora de poner, de claro. musicalizar. ¿Por qué me musicalizas con AC/DC a las 7 de la mañana? De musicalizar, la radio es música y hay que acompañar. No hemos reflexionado. Entonces, como a veces digo, bueno, seré el único loco, tarado que piensa estas cosas a la hora de reflexionar. Bueno, hay Mm. pocos, pero digo, qué poco que hemos pensado cómo acompañar. Con muy poco, digo.
y desde la ciencia. Jamás en mi vida he hecho tantas entrevistas, hemos hecho tantas entrevistas a científicos. Gente del CONICET maravillosa, pero dejando horas, horas. Nunca avanzó la ciencia tan rápido en pos de un momento delicado, claramente, porque la selección natural de un virus ataca a todos, es lo más democrático que hay, aunque la curación no sea de lo más democrático posible, pero es democrático. Entonces, bueno, momento de reflexión, no lo hemos tenido, poco hemos reflexionado. Entonces voy a decir, che, vale la pena, era necesario en un año de pandemia permanentemente escuchar malas noticias con lo mal que estamos. Hay datos que yo no te los quiero contar, pero un dato muy concreto, que se sabe muy poco. La cantidad de suicidios infantiles que hubieron en el último año. No salen porque por estadística no pueden salir en los medios de comunicación, digo, y los medios en su rol de acompañamiento no estuvimos a la altura de la situación. No lo estamos todavía. Pero no estuvimos todavía. Bueno, Entonces digo, hay mucho que aprender de este. sin, sin, sin echarle la culpa a nada ni a nadie ante situaciones así, pero yo muchas veces pensaba en, en cuántas casas hay esta costumbre de tener la tele prendida, ¿no? Todo el tiempo, sin darnos cuenta que están los niños escuchando, los niños y las niñas que procesan de otra manera la información. Yo, por ejemplo, el otro día, sin querer, no lo quiero hacer extensa la anécdota, pero le dije a Patricio que mi abuelo, que falleció, lo enterramos las cenizas alrededor de un limonero, y yo medio sin querer le dije, el Migue se transformó en limonero, una cosa así. Se le explotó la cabeza porque decía, no, yo quiero sacar ese limonero porque yo se imaginaba que mi abuelo estaba como tipo mi abuelo, la tierra y el limonero, ¿viste? Claro. O sea, esas cabecillas, imagínate cómo pueden procesar una tele prendida todo el tiempo, con noticias de muertes terribles, más las conversaciones nuestras que a veces no nos damos cuenta y que pueden ser completamente tétricas para ellos. Eh, bueno, es muy fuerte, me parece precioso lo que decís de esto, darnos cuenta eh, la, bueno, lo importante que son en los hogares, ¿no? Sí, si uno, yo siempre digo lo mismo, si uno tuviese Si que querés prender quitar la televisión, si sí, ahí prendo las luces, para, sí, sí, así se te ve, ahí va, perfecto. ahí está porque ya cayó la tarde. Sí, Sí. No, te decía, por eso. sí, te decía que si uno tuviese que invitar a la televisión como si fuese un amigo, Mm, no pasa ni por la esquina, siendo un integrante más de las discusiones y el debate, no pasa ni por la esquina, porque prácticamente, analizándolo fríamente, no tiene ninguna de las características de las que uno comparte, ninguna de las características. Intolerancia, no tiene paciencia, no tiene escucha, eh, tiene gritos, no tiene nada de lo que uno respetaría del otro, ¿no? mm. En la construcción. Hoy, digo, y estoy hablando en líneas generales, por supuesto que hay excepciones, siempre hay excepciones. Pero bueno, como en toda regla, las excepciones están a veces para corroborar que en su pensamiento hegemónico y en su pensamiento global, lo que persiste es otra cosa. Mm. Digamos, para eso están también las excepciones. El lugar de donde yo saqué lo que leí al principio es de Juan Maquel, que no sé en realidad muy bien quién es, pero que tenía una cita que anoté que dice, cuida lo que dices, porque hay personas que escuchan con el corazón. O sea, como tener cuidado porque realmente la sensibilidad, y volvemos a lo mismo, esto de los principios, la veracidad, la utilidad, la amabilidad, la armonía. Podemos decir cosas terribles y ser crudos y decir verdad e informar,
Pero bueno, hay formas y formas, ¿no? Bueno, lo que sucede también es que el 80% o más de los que hacen medios de comunicación o televisión rara vez son buenas personas. No sé cuántas veces hablan desde el corazón, ¿eh? Hablando de esa transparencia, de lo que prima en esa perspectiva, a veces es la soberbia, a veces es el grito, la audiencia. eh, yo recuerdo cosas, yo recuerdo una discusión con un productor de Buenos Aires, de estos programas de la tarde, que miran el rating permanentemente, tipo real, pero Mm, tipo talk show, mm, que el realidad me decía, creo que era el caso de un niño que tenían que hacerle una operación muy, muy sensible hace algunos años y que finalmente el niño murió, falleció. Y mientras había fallecido, estaba la producción llamando a los padres en el hospital, invitándolos al piso para que vayan a contar y narrar el dolor. Les pagaban un taxi, fueron a buscar, les pagaron un taxi, tuvieron 5 minutos, no midieron y los echaron del estudio, los ah, sacaron del estudio. Esa es la televisión a veces. O sea, la televisión es un mundo donde lo que ocurre, prácticamente nada de lo que ocurre tiene cierta veracidad y no es tan real. Y poco le importan a algunos de lo que se refleja. Y por eso también la televisión se ha vuelto tan insensible. Quizás otros contenidos no tanto, pero en ese caso se ha vuelto más insensible. El mm, resto de los medios de comunicación también, uno lo ve en las redes, es real, es cierto, ese murmullo permanente en las redes, son pocos los odiadores, pero hace mucho ruido. mm, Bueno, y uno está ahí, mm. dando vueltas. Luis, ¿nos querés contar un poco sobre el Open Data Córdoba? ¿De qué se trata eso? Sí, Open Data Córdoba, ahora pronto sale Open Data Argentina, Ajá. es un colectivo, sí, es un colectivo de programadores, ingenieros, ahí te perdí, ahí volví, de ingenieros, Sí, programadores, sí. algunos periodistas, que venimos trabajando hace algunos años en 3 o 4 líneas, la línea de datos abiertos, portales de transparencia, y somos medio friki ahí. Ahí tenemos nuestro lado friki. Para Eh, no es del, siempre digo, para quien no es de la jerga, así ¿cómo? para los que no conocemos la jerga del periodismo, dato abierto, ¿qué es? Se me está cortando, ahí te escuché cortar. A Bien, ver, a ver ahora. Dato a ver, abierto, ¿qué es? sí, ¿qué son los datos abiertos? A ver, eh, todas las políticas públicas, lo que uno hace permanentemente, está reflejado en un dato, en un número, en una acción determinada. La política de datos abiertos, que es una política de gobiernos abiertos, de portal de transparencias y políticas abiertas, significa que uno debe rendir cuentas permanentemente. Y esos datos, en el cual se construyen determinados relatos, tienen que ser abiertos, o deberían ser abiertos porque la información pública y el acceso a la información pública es de interés de la mayoría de las personas. Muchas Mm, de estas cosas no son abiertas en los gobiernos. Por eso este colectivo trabaja con datos abiertos, portales de transparencia abiertos, trabaja con, bueno, en su momento hemos hecho un escrutinio paralelo y provisorio, un escrutinio electoral, porque consideramos que los datos electorales deberían ser abiertos, participativos a la mayor cantidad de gente, que muchos puedan observar, no el hecho de sufragio, pero sí la conformación de los resultados, la contabilización también de los votos. Bueno, ese tipo de políticas venimos trabajando
hace algún tiempo. Digo, siempre me gusta trabajar con algunos programadores que yo los adoro, porque primero que hay que tratar de entenderlos. Te hacen pensar fuera de la caja, como ellos dicen. Y Mm, pensar fuera de la caja es, che, yo estoy acostumbrado que la comunicación es esto y esto se hace así. Y viene un programa y dice, no, no, pero escúchame, si nosotros generamos un robotito para hacer esto y que replique esto acá y al mismo tiempo lo subimos y la información se ve de esta manera, visualizando otras cosas. Pues sí, maravilloso. ¿Y cómo es que pensaste eso? Y bueno, porque su lenguaje es distinto. Eh, bueno, la única manera que creo que podríamos hacer a subsistir el periodismo y la comunicación es de manera interdisciplinaria. Y ujú. eso implica trabajar con gente que venga de otros rubros, que tenga otra idea de la comunicación, otra idea, y compartir estos espacios para que sean lo más amplios posible. Bueno, Open Data Argentina me encontró con unos locos lindos que a veces apretando tres teclas arman un escándalo, liberan cosas, y, y ellos son los que me enseñaron a aprender sobre ese concepto del hacker. El Claro, hacker tiene una carga negativa, una carga de un prejuicio tan grande, y a veces son los que están cuidando, claro, están cuidando la veracidad de la información, que se liberen informaciones eh, que estaban confiscadas o secretas, y bueno, así surgió en los últimos años los Julian Assange, así surgieron gente que en la perspectiva decís, che, este me hizo ver que atrás de una política hay un interés, que atrás de un interés hay una guerra y que atrás de una guerra hay personas y atrás de personas hay gente que de carne y hueso. Bueno, mm, a veces en esa perspectiva el otro nos ayuda a desenmascarar un montón. Bueno, estos locos lindos que los quiero, pero un montón, porque yo les hablo del llano y aprendí también su lenguaje y de Python y de programación y le hablo de, bueno, pero pará, explícame esto. Ah, no, no, tenés razón, pará. Esto significa que vos al servidor lo pones acá arriba, entonces tiene un resguardo porque es un servidor de ARSAT, entonces si el servidor va ahí, que vos lo pongas después acá para que el código lo cambie y lo modifique. Ah, lo ya entendí. Ahí bajé. Pero, pero piensan distinto. qué bueno. Además Y que cobran fortunas sentados desde la pileta de su casa en Bermudas trabajando con la computadora, que eso también es otra envidia que tengo contra ellos. sí, totalmente. Tienen re clara. Los programadores, mira, y analistas de sistemas tenían la papota ahí. Ahora, el Open Data eh, es un lugar en Internet, un espacio para acceder. ¿Qué información van subiendo ahí? ¿Cuál es la propuesta? ¿O cómo es? Bueno, mira, a ver, te cuento la última. La última, junto con la gente de Open Data, participamos de una red que es la red del ruido, una red de periodistas, que ahí está Edgar Olivinov, como cabeza está Sergio Carreras, que hicimos una investigación hace muy poquito que salió prácticamente en todos los portales de la nación, contando cómo se gastaba, cuáles fueron los gastos que han tenido los distintos gobiernos, por lo menos 14 provincias, durante la pandemia. Ujú. Eh, Esos datos los subimos, los analizamos, se escrapea, lo que llama, hemos escrapeado prácticamente los comprobantes y las ventas de toda la provincia de Córdoba en los últimos 10 años y se analizó en qué gastó, rubro por rubro, si hubo, bueno, y ahí de eso lo metemos en algunos portales que creamos y la gente libremente va a decir, che, ¿en qué gastó la provincia de Córdoba en el programa COVID? Entra y ve la descripción. Eso, que parece tan fácil, que los gobiernos lo encriptan para que la gente no los encuentre fácilmente, no es algo fácil de... No. Hay gente que se dedica, che, mostrame los datos, mostrame qué es lo que se está haciendo con respecto a eso. Wow, qué interesante, ¿eh?
muy bueno, muy bueno. Eh, Otra cosa, bueno, vos comentabas, ¿no? Venías de chiquitito, entonces en Villa María, te viniste para Córdoba a estudiar en tu adolescencia. Ahí viviste en Córdoba, la Córdoba sanguinaria esta que tenemos. La Eh, ciudad, como todas las grandes ciudades, o las principales ciudades, ¿no? Y en un momento te empezaste como a correr, ¿no? A alejar un poco de la ciudad y ya te entraste a venir para Sierras Chicas. Digamos, hay como una búsqueda y a nivel familiar ya supongo fueron esas decisiones de ir viniéndose para estos lados, como de estar en contacto con el verde, con la naturaleza, con los pajaritos. Eh, También hay cosas que se nos facilitan. Yo que también, digamos, me muevo mucho hacia la ciudad, estamos más rápido hoy, o sea, podemos trabajar y vivir un poquito más lejos. Eh, pero digo, esta necesidad de moverse a un lugar más natural surge de la familia, surge de vos, y ¿por qué lo traigo a colación? Porque hay un fuerte interés por vivir en la naturaleza, ya sea desde que salís a correr, que ya nos vas a contar un poquito de eso, de qué se tratan tus corridas maratónicas, eh, a que cuando eh, las sierras de Córdoba arden, empezaste a activar el movimiento verde cordobés. Digo, hay como un origen de vivir la naturaleza y de cuidarla también. sí, sí, sí. Sí, hay una continuidad. Yo siempre he dicho que nunca me sentí del todo cordobés capitalino, ¿no? Yo vengo, como he venido del interior, he sufrido esa Córdoba que excluye permanentemente. Más allá de que, por supuesto, todos hemos tenido nuestro pasaje ahí de juventud por las distintas tribus de Córdoba. Pero es cierto que a medida que fue pasando el tiempo, me fui alejando de esa Córdoba para componer, bueno, hoy lo que es quizás el Gran Córdoba y el crecimiento demográfico más grande que ha tenido Córdoba, que ha sido, sin lugar a dudas, las Sierras Chicas. Los últimos censos lo han marcado. También con ciertas dificultades. Sierras Chicas tiene estas dificultades que el crecimiento que ha tenido ha sido de forma desordenada. Esa forma desordenada, por ser grandes ciudades dormitorios, ha hecho que la infraestructura no sea la adecuada. Lo hemos visto desde las inundaciones hasta los incendios. Y sí, por supuesto, tiene que ver, porque me parece que en las grandes ciudades a veces se pierde con lo natural. ¿Por qué? Y porque a lo mejor un árbol, el arbolito que tenés en el Parque Sarmiento y compartís el mismo árbol en las mismas de los edificios. Bueno, los que nos fuimos alejando sabemos el valor que tiene la naturaleza, pero además el valor que tiene la naturaleza, el valor que tiene el espacio. Parece algo ingenuo, pero el espacio tiene otra perspectiva para analizar y sobre todo para ver las cosas. Sí, la inquietud, porque ya estamos en Sierras Chicas hace varios años, es de que lo verde, la naturaleza y la comunión que uno tiene allí es completamente distinta a la del citadino, completamente diferente. Porque, y te habrá pasado, el que está en el pleno departamento para calefaccionar tiene que prender un botón y calefaccionar. Acá cada estación, así como mencionaste lo bello que es el otoño en las Sierras Chicas, pero además el otoño ya te anticipa por los primeros fríos que viene el invierno. Y el Mm, invierno es una de las cosas más crueles que hay en mm, Sierras Chicas. Y prepararse, y entonces, y te metes, ¿ya? Porque vos sabés que es tiempo de meterse y tiempo de mm, pensar desde la perspectiva de la naturaleza. Entonces, rítmicamente, y esto lo aprendí un montón de veces en la naturaleza, con mis hijas en su pedagogía,
rítmicamente necesitas transitar las mismas etapas que transita la naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hemos venido hasta estos lugares? Bueno, acá desde mi casa, desde la ventana de mi casa, se ve el pan de azúcar y durante los últimos 20 años, que poco se ha hecho por el ambiente, yo en el tema ambiental vengo trabajando hace más de 20 años. Claro, una cosa es cuando vos lo trabajás desde la perspectiva periodística, que lo abordás, entrevistas, y otra cuando tenés el incendio que pasa a 2 kilómetros de tu casa y lo ves, y ves la montaña quemada, y decís, están haciendo pelota todo. ¿Qué es lo que queda de todo esto? Entonces es ahí cuando voy a empezar a reflexionar y te entra la lógica de la perspectiva de la ciudad. ¿Qué progreso estás vendiendo a futuro? ¿Cuál es la perspectiva de una política de progreso? Si este es el progreso de los puentes, las autovías, el progreso del asfalto, en una provincia que es la más rica, una de las más ricas del país, con uno de los PBI más ricos del país, pero que tenés 13% de desempleo, en Córdoba y en Gran Córdoba mucho más, 45% de pobreza, y además me destruís lo que para el turista es importante, las distintas clases sociales, porque esto atraviesa progresista, no progresista, los que vienen del campo. O sea, me estás destruyendo todas las montañas. El fuego prácticamente quemó 300.000 hectáreas, nunca en la historia de Córdoba se quemaron 300.000 hectáreas. No queda nada. Hay una ilusión de que no queda nada. Bueno, ahí el compromiso, yo lo tengo cerca. Por eso a veces el citadino se olvida porque se da cuenta cuando la cloaca le estalla en la Ujú. puerta de su casa. Pero me parece que los que vivimos cerca de la naturaleza podemos dar ese relato. No es que hablo o uno crea un espacio, un movimiento verde porque se le ocurre, no. Primero porque uno viene trabajando hace 20 años en esta perspectiva. No es fácil saltar de las organizaciones socioambientales, discutiendo algunas políticas al espacio de la disputa política, con todo lo que eso significa, porque dan las condiciones necesarias en Córdoba, no en otro lugar, después de un montón de hitos que podemos charlarlos, la madre de Ituzaingó, podemos charlar lo de Monsanto, tenemos ciertos hitos socioambientales que constituyeron un sujeto social, bueno, se crea un espacio, pero además lo tengo al lado. No voy a salir yo a defender parte del monte, del bosque, de las cuencas hídricas. No es un recurso que pueda ser renovable, no es renovable. O sea, Córdoba está teniendo problemas serios acá al lado en Salsipués de Sí. agua. Eh, el agua empieza a cotizar en la bolsa de Wall Street. Así, sí, yo nunca imaginé que esto. Bueno, el cortoplacismo de las políticas ambientales de los partidos tradicionales le hace pensar en las próximas elecciones o la siguiente. Ujú. Y vuelvo alguna vez, te lo conté recién, la lógica a mí me hace pensar no en la próxima elección ni en la siguiente. Me hace decir, bueno, me junté con algunos otros locos que estaban pensando este espacio, limamos algunas circunstancias porque es un espacio muy ecléctico, no es fácil de organizar en función de una... Es fácil de organizar en función de una casa común, pero no es fácil de identificar y organizar en función de las identidades partidarias que uno arrastra y trae. Los jóvenes es más fácil, los niños lo tienen resuelto esto. Para ellos, que se queme el monte, el bosque, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni es peronista, ni es radical, se quemó y no existe más. Y no van a discutir desde si vos sos esto o lo otro, se Mm. quemó, se quemaron 50 años, que es lo que tarda en crecer no sé, 70 años, un algarrobo, un quebracho. Entonces, de ahí dije, bueno, eh, terminó una etapa en medio, empezó una etapa en espacios eh, de, de resistencia, de proposición, por supuesto, y de que imponga una agenda común. ¿Por qué? Porque si uno no está, el fuego avanza. Si uno no está, la cuenca hídrica
y además con una perspectiva muy concreta. Córdoba tiene serias dificultades por su clima semiárido, Mm. y lo vamos a tener siempre. La Sierra Chica vamos a tener siempre problemas con el agua. Bueno, y nada, eso. Y entonces, Estamos ahí. en este movimiento, para quien no lo conoce y a quien le interese también, porque está bueno como aunar fuerzas, ¿no? Que no haya como pedacitos. eh, es un lugar, no, bueno, no es un lugar, es un movimiento, pero digo, Un no lugar, dirá. eh, Eh, pero bueno, ya se armó, hubo un primer foro, digo, ¿a dónde nos podemos acercar a quien nos interese participar o escuchar o saber de qué se trata? No sé si también, si es lo mismo, o sea, como que entiendo que hay una cosa que el movimiento verde, pero también ha- está apareciendo el partido verde. Corregime vos o aclárame. es lo mismo. Bien. Es lo mismo porque surgió con la perspectiva de disputar espacios de poder al 2023. Ujú. Se hizo un foro hace muy poquito en Villa Ciudad Parque, estuvieron algunos referentes locales. Pablo Riveros es uno de los referentes locales, es el jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Hubo algunos otros dirigentes ambientales a nivel nacional, Enrique Viale, bueno, algunos que han sido y han trabajado con Pino Solana. La perspectiva, por lo menos en lo electoral, es 2023, con una lógica. Los territorios y las organizaciones tienen su forma de organizarse y somos muy respetuosos porque su tradición vienen manifestándose en los últimos tiempos, y organizaciones y implicancias políticas son distintas y somos muy respetuosos de eso. Lo que sí, nosotros estamos creando un espacio y una herramienta política electoral que aquel que considera que sea importante disputarla lo va a aceptar. ¿Para qué? Para que en cada consejo deliberante puedan incursionar algunas prácticas, algunas políticas para que la agenda socioambiental se imponga. Digo, no es fácil, es a futuro. Eh, sí, nos encuentran. En la red está el Movimiento Verde, que es un partido verde, y yo insisto sobre algo, me parece que es necesario. Si este partido hubiese existido hace 20 años, lo que ocurrió el año pasado con esas 300.000 hectáreas, ya hubiese existido algún proyecto, por lo menos para ser precavido con respecto a la detención temprana de incendios, para trabajar en algún estilo de cortafuegos que no existen todavía en Córdoba, o para trabajar con algunos cisternas, tanques en esos casos, para trabajar la problemática de los bomberos voluntarios, los bomberos ahora, la Federación de Bomberos. Digo, hay muchas perspectivas para trabajar en pos de eso. Lo que sí digo, me parece que hay una lógica, eh, como yo también vengo del sector de la consultoría, siempre manifiesto que esto tiene como tres instancias eh, fundacionales. La primera es que yo en los foros, en los foros group de los últimos 10 años, yo he visto que el tema ambiental se impone en distintos partidos, distintos sectores sociales. Se impone, pero tanto a nivel nacional como a nivel provincial se impone, pero no le dieron mucha importancia sobre cómo resolver eso, cómo eh, abordar ese sujeto socioambiental. La segunda característica que yo veo es que tantos progresistas como sectores ABC1 tienen la misma preocupación. Quizás la preocupación sea la misma, que es el medio ambiente, pero la figura es distinta. ¿Y qué digo que es distinta? Nosotros como ciudadanos de Sierras Chicas nos interesa tener una política de preservación. Lo que hay que se quede, el monte que se monte, porque es biodiversidad. Si es parque, mejor, pero que se cuide. Ujú. Nosotros tenemos una perspectiva, que no es la misma perspectiva en el norte cordobés, donde falta agua, que en el sur capitalino, que tenés
cloacas y los mallines y desbordes cloacales, donde tenés otra problemática. Entonces, digo, nos atraviesa todo. Lo que pasa es que cada territorio significa tener una mirada distinta sobre eso. Bueno, eso se multiplica por cientos en toda la provincia, se multiplica por cientos en toda la Argentina. Entonces, me imagino que cada territorio va a ir organizándose y encontrando su propio mapeo de problemáticas socioambientales, va a hacer su mapeo y va a hacer su resignificación también de su participación. Porque después de esto no hay nada. No hay nada. Si no es este el motivo por el cual algunos nos podemos juntar para poner un coto a algunas cosas, después no hay nada. O sea, si esto no nos junta, no hay nada después. Y si el objetivo no es más grande, como es la casa común, la naturaleza, no hay más nada. Entonces, por eso a veces no se entiende desde la perspectiva política. Para algunos somos, qué sé yo, los ambientalistas bobos, como intentaron llamarlos ahí en los medios de comunicación, metiéndonos en una falsa dicotomía entre progreso, desarrollo y sustentabilidad, y si queremos crecer, tenemos que hacer pelota todo, entonces vamos a tener un mayor PBI. Y yo siempre respondo lo mismo. Córdoba tiene uno de los PBI más altos del país, una de las desigualdades más profundas del país. Te doy un ejemplo hablando de los medios de comunicación. Hace 2 meses que estamos discutiendo en muchas de las tapas y los medios de comunicación el tema de los biodiesel y el tema de qué es lo que se genera a través de esa producción. El 99% de la gente no conoce y no sabe qué. No sabe qué. Y han puesto dinero porque han invertido cerca de 400 millones de dólares en la provincia y no saben qué. Y no saben que se modifica su forma de consumo y no sabe que los recursos fósiles son agotables y no sabe. Lo que sí sabe es que ve la degradación permanente del ambiente. Ahí sí. Ahí sí. Por supuesto que falta un montón. Nosotros estamos 30 años atrasados en discusiones ambientales a otros lugares del mundo como Europa. 30 años. Y siempre cuento lo mismo. Imagínate que en el gabinete de Angela Merkel, parte del gobierno de coalición es el Movimiento Verde, dentro del movimiento que gobierna. Ellos llevaron una propuesta del cierre de la energía nuclear, de 60 plantas de energía nuclear, bueno, cerraron 60 plantas de energía nuclear. Uno no cree ni considera de que Alemania se quede sin energía que reemplace esa energía. Bueno, la han reemplazado con energía eólica y otro tipo de energía, biomasa y renovable, digo. Pero tenemos hace 30 años que vienen planteando una modificación de su matriz energética. Nosotros no, nosotros bioexportadores y agroexportadores, tenemos mucho para aprender. No. Ojalá que se aceleren un poquito las cosas, digamos. También es una posibilidad. Eh, Además, si un virus a nivel mundial no nos lleva a hacer a replantearnos lo básico, ¿viste? De una mejor calidad de vida para nosotros y para el planeta, es como que o vamos a tener el virus mucho más tiempo, porque hasta que no entendamos ahí un poquito, me parece a mí, ¿viste? Son como, aporto ahí mi visión del asunto. Pero digo, es bueno esto, como decíamos recién, si no, ¿para qué nos vamos a juntar? ¿Viste? Eh, Cris, Bueno, para... igualmente juntarse sirve. Algo sale de juntarse con el otro y escucharse. Siempre sale algo por lo menos divertido, entretenido y por lo menos reflexivo sale. Sí, 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 Hay sí. que tratar de aceptar el otro también, ¿no? Con toda esa amplitud de diferencias que tiene. Eh, Es difícil, pero se puede. Eh, sí, sí. Cris, ¿por qué corres? ¿Por qué? Uf.
tanto? Montaña arriba, ¿Por qué corro tanto? contanos, porque no es que salís a correr así por el barrio. No, no, salgo a correr, inclusive entreno, salimos. Yo siempre digo que cada tanto soy maratonista, cada tanto, muy cada tanto, quizás una vez por año. Mira, yo empecé a correr, siempre cuento lo mismo, empecé a correr a principios del 2016. Antes siempre he sido deportista, pero correr un kilómetro, segundo kilómetro, quinto kilómetro, fue a principios del 2016. La cuento acá. Yo sabía que el 2016, por lo que se venía económicamente, y eso lo he discutido muchísimo con varios colegas, iba a ser muy difícil. Ajá. Conocí el modelo económico, porque lo estudié, el modelo económico de Mauricio Macri, y dije, yo no voy a pasar Mm, 4 años corriendo, necesito que la cabeza esté ocupada en otras cosas. Eh, y dije, sé que iba a haber un descalabro económico, y, y salí a correr, hacia el estilo Forrest Gump, salí claro, a correr. totalmente. Y un día corrí 5 kilómetros y otro corría 10, y otro día dije, che, esto está bueno de ir superándose un poquito cada vez. Y además, hay algo, porque después entras en contacto con profesores que son maratonistas, y che, hay una filosofía del maratón. Entonces, ahí empecé a decir, si yo para entrenar, para hacer una maratón, que son 42 kilómetros y algunos metros más, tengo que entrenar tanto tiempo. Y ese tiempo a mí me lleva a fragmentarlo. Es decir, un día entreno tanto y me lleva 9 meses. Es decir, mínimo entrenar para alguien que nunca corrió, por lo menos un año te lleva a entrenar una maratón. Y yo tengo que hacer, para hacer eso tengo que hacer primero esto, después esto y después esto. Yo digo, sí, esto es la vida. Estos son los proyectos. O sea, a mí la maratón me va a dar la cabeza necesaria para decir, yo para llegar a tal lugar, primero tengo que hacer esto, después tengo que entrenar de esta manera, después de entrenar de esta manera tengo que hacer esto otro. Y para llegar a ser 42, sin que vos te des cuenta, tenés que entrenar un año. Entonces ahí dije, esta filosofía está buena, porque además tiene una particularidad, y siempre lo digo, es meditación en movimiento. Mm, ¿Qué es meditación en movimiento? Bueno, empieza a correr, cuando vayas las primeras 30 minutos no te vas a dar cuenta. Cuando vas 1 hora, cuando vas 2, cuando vas 3, cuando vas 4 horas y decís, che, estoy conversando con mi cuerpo, y estoy meditando, y están pasando los kilómetros, no como dice un amigo que está conectado por ahí, porque lo he visto recién, que corrió el otro día 50 kilómetros en el Cerro Áspero, y fueron 12 horas corriendo, y me decía, terminó y me decía, vos sabés que el tiempo pasaba y los kilómetros no. Eso depende qué claro. difícil sea era mucha montaña. Pero digo, es meditación en movimiento. Y cuando tu cuerpo, después de cierto tiempo, se acostumbra al movimiento, a que necesita cierta planicie para reflexionar y cierta desconexión para pensar, vos corres resolviendo todos los problemas. ¿Sí? Y la respiración también, y correr resolviendo los problemas. Uno corre resolviendo cosas. Y además está lleno de buena gente. No sabes lo hermosas personas que son. Hermosas. Eh, con un aliento que te acompañan, que te esperan, que te lesionan, que te reís. Porque además Claro. están todos. Está el que toca la guitarra, el que toca la trompeta, se acaba de conectar el que toca la trompeta, el que toca maravillosamente. Está el que los juntamos a comer los asados, los que tomamos también, disfrutamos también y corremos. Y al mismo tiempo corremos. Muchos nos dirán una secta, porque ya nos han dicho, te gritan por la calle. Y sí, en plena pandemia, en Buenos Aires, ahí está lo de la secta de los que corren, porque es una necesidad. En pandemia yo le di a mi casa, que es grande, tiene 1900 metros cuadrados, le di 1 hora y media de vuelta, así, toda completa, porque necesitábamos correr. Bueno, corremos. Me acuerdo, me Viste que hay acuerdo. algunos que son obsesivos, bueno, hay otros que corren. Sí, 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 Así sí. que por eso, Está por buenísimo. eso. Eh,
cuando compartís esos logros, esas llegadas, cuando las compartís en tus redes, Sí, es realmente lindo y volvemos a lo mismo. También son cosas lindas de comunicar, ¿no? De contar sí, también. sí, sí. Eh, Pero además también eh, eso que tiene de romper la inercia. Yo salí a correr esta mañana corría solo porque no pude correr ayer y corría solo. Hay que romper la inercia, levantarse un domingo temprano a salir a correr y después que terminás de correr o en el medio, que descansas un rato para correr, porque fui desde mi casa, que acá está en Barrio Loza, hasta Capilla Bufo. El día bellísimo. Entonces, ver ese camino dorado de hojas en Capilla Bufo, sentarte a la orilla del Capilla Bufo, escuchar el río cada tanto, a pensar 5 minutitos, che, voy a charlar con Pauli esta cosa, esto otro, ujú, listo, ponerse la mochila y volver, es un día ganado, como dice alguien. totalmente, totalmente. Mira, Cris, voy a leer algunos comentarios. Por ejemplo, desde el principio, ¿no? Por ahí hay mucha gente que fue pasando. Repito que esto queda grabado, así que después lo pueden ver entero. Y sí, fue pasando y se fue aburriendo, como Fue siempre, y siguió de pasando, se largo. fue corriendo, o se fue y volvió, no sé. Sí, Pero bueno, por sí, ejemplo, sí, sí. Martín San Pedro, un gran compañero, Oh, Martincita. amigo y profesional, Cristian. Eh, Bueno, Martín también es un gran profesional. ajá, Martín comparte pantalla en Canal 10, en Radio Pulso, y, y con él empezamos en Radio Gen. Empezamos cuando apenas se creó Radio Gen, eh, hicimos un programa que se llamaba Un Día Más con Vida. Un Día Más con Vida es un título, si no me equivoco, de una crónica de Kapuscinski. Kapuscinski ha sido un gran cronista de guerra, un polaco, ya sí. falleció, que escribió La Guerra del Fútbol, siempre desde la perspectiva, ha marcado una línea como los mejores periodistas de crónicas de guerra, y tenía una crónica que se llamaba Un Día Más con Vida, como diciendo, cada día que salgo a cronicar, bueno, tengo que reconocer, agradecer, bendecir que tengo un día más con vida, porque me ha tocado estar en todas las guerras. Y ahí estábamos con Martín San Pedro entrevistando y Bueno, disfrutando, sí, no, y siempre decimos lo mismo, ojalá que nos toque en algún otro proyecto y ya nos va a tocar. él en los comentarios más adelante nuevamente puso, contá cuando armaste un día más con vida en las mañanas de la gente. Sí, sí, Eh, sí, lindo, la pasamos muy bien, la qué pasamos muy bien. lindo, qué bueno. Bueno, después Vos Ricardo, sabés que la radio es, la radio esa, Radio Gen, eh, a mí me da cierta ternura y cierto orgullo, porque por esa radio pasaron tantos buenos periodistas, que fue una radio de escuela. Y claro, sabe, porque uno no lo tuvo. O sea, uno lo tuvo a Moisés Saca ahí en Clásica, pero era un loco lindo que, que, que no era usual que eso apareciese. Pero Radio Clásica pasaron un montón de periodistas, muchos periodistas, colegas en Radio Universidad han pasado por Radio Gen, Martín pasó por ahí, Andrés Palero pasó también por Radio Gen, gente que yo quiero mucho y ujú, que, bueno, gente que está en la Vorterix y, y, han- y nadie habló mal. Y no es un hecho menor en la Argentina. mm, Cuando nadie habla mal de algo, no te digo que hablen maravillas, pero por lo menos nadie hable mal, este ha sido un lindo espacio. claro, Y un espacio que se creó, y yo sé, porque tengo la seguridad de quiénes son los que quedan allí, que va a persistir, ya tiene 10 años, 30 años más, 40, 50 años más, hasta que la radio dé, ¿no? ujú. Por lo menos el formato. Y además que también es una radio que, por ejemplo, yo me acuerdo de haber ido a notas, o sea, de que han tenido siempre la gentileza de, bueno, de contar cosas que en otras radios, como no sos, no sé quién, por ahí no te dan ni tronco de pelota al punto de que, qué sé yo, ni siquiera te pasan la info de la gacetilla, Sí, sí, sábado noche tal cosa, ¿viste? No, nada.
pero siempre han sido muy, muy lindos, muy amables y nos han abierto las puertas al grupo, digamos, en el ámbito de teatro de mi grupo, este, nos han abierto las puertas y nos han hecho notas re lindas, re lindas. Eh, Me alegro. Bien, después, no, en algún momento cuando estábamos hablando, bueno, yo no me acuerdo de qué tema, pero de esto de los medios, eh, Ricardo dice, hola, tengo la sensación de que los medios en general se transformaron en un instrumento político. Si tenés algo para acotar, acotalo, si no, bueno, es una percepción. Me parece que una de las finalidades iniciales de los medios de comunicación es que son un instrumento político, o son un instrumento con intereses determinados. Eh, lo importante es saber qué intereses hay Ujú, ahí detrás. En algunos casos prima más un interés político sobre una línea o la construcción de una agenda editorial. Eh, en otros, vos sabés que a mí me da la sensación, mira que he hablado con distintas personalidades, ¿no? A mí me da la sensación que durante un periodo de la Argentina, esa construcción de medios públicos, salvo casos excepcionales, digo, pero de encuentro, canal de encuentro, una línea también desde las líneas del teatro, ujú, teatro por identidad, desde la perspectiva de las plataformas de cine, el Vacua, y algo de la televisión pública, hubo una idea de medio, una idea. A lo mejor desvirtuada quizás con la perspectiva más pequeña de 678, pero hubo una idea de medios de comunicación en función de la construcción de una ciudadanía reflexiva. Se perdió, se perdió. Y no sé si ujú, por la pandemia, por lo que fuese, no se retomó ujú, esa línea, donde el rating no era lo importante, donde lo importante era la construcción de reflexión ciudadana. Eso no está. Y a mí ujú. me apena por ahí. Me apena un poco porque era hacer hincapié en contenidos, más que en la manera y en la forma. Bueno, se puede retomar en algún momento, pero, y eso me parece que despejaba la idea de instrumento político, Claro. despejaba un poco la idea de instrumento político. Eh, Mm, pero bueno, está bueno, está bueno. Bueno, después en el transcurso tuvimos muchos saludos, corazoncitos, en momentos así que decías algo, algo interesante para alguien, se ve, plim, plim, clavaba los sí, sí, corazoncitos. sí, sí. Y G Herrería, ¿sabes quién es? Gran corredor, Cris, te pone. Sí, 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 sí. Gran trompetista. Él hacía referencia al Bien. trompetista, sí. Bueno, gente que quiere mucho, también, gente que quiere mucho, muy especial también. Aunque a veces exageren las redes, ¿viste? Pero gente que quiere mucho. Y sí, así se va formando esto también, con gente que, Esta comunidad. estas comunidades, bueno, yo lo repito también, un espacio en donde con total respeto hacia el periodismo justamente y a los que se forman para hacer estas cosas, como entrevistar, que también lleva a un poco a investigar, a tener cuidado con lo que uno dice o opina. Yo lo hago con total humildad, eh, de geminiana curiosa, siempre Y lo lo digo, haces muy bien. Y lo haces muy bien. me hago la que. Esa es la característica de ser actriz. No, pero digo, bueno, la intención también era un poco esto, en cuanto a qué mostramos en las redes, ¿no? Bueno, hay un montón de gente re linda que muestra cosas increíbles, ya sea porque pone videos que son copados, eh, pero bueno, a mí me pareció como lindo abrir este espacio para conocernos. Me he dado cuenta en este poquito tiempo, siempre lo noté, pero conozco a gente muy linda realmente. Conozco a gente que es muy interesante, conozco mujeres que son super power, que he estado muy cerca.
hombres que realmente me tiran muy buena onda, como en el caso tuyo, que nos encontramos, justamente porque siempre nos encontramos, eh, en un bar, creo que el mismo día que hice mi primer bla, 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 y me Sí, tiraste lo, era el mismo día. y me Sí, sí, tiraste sí. lo mejor con esto, con la idea, con la iniciativa, y bueno, para mí fue importante también. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo que te hayas prendido acá, que te hayas conectado, que nos hayas dejado pasar a tu espacio. Eh, Contanos, hacer así como puntual, a dónde te podemos escuchar o leer. Uy, para que últimamente no estoy ni escuchándome ni leyéndome. No, a ver, parte de lo que hago, parte de lo que hago, trabajo con Ricardo Cesari en Radio Universidad, de lunes a viernes, de 19 a 22, y ahí yo me encargo del esquema de algunas entrevistas, ahí pueden seguir, ¿no? Parte de lo que va a salir en Parlarispa, que esta plataforma va a salir pronto, también nos me pueden buscar como Open Data Core, ahí sale un poco. Y si no, en las redes estoy tratando, eh, haciendo, cribando un poco, limpiando un poco, eso que vos decís de, che, lo que vas a poner allí, que tanto define a uno, salvo que uno no se dé cuenta, ¿no? Que es lo que ocurrió en los últimos años, pero lo que uno dice, hace y muestra en las redes es lo que uno también lo define a uno. Si, bueno, porque allí vas a encontrar otro tipo de noticias. Entonces, bueno, voy a compartir en algunos casos alguna problemática socioambiental, en algunos casos algunos videos de cuidado de la naturaleza o de otro tipo de historias. Entonces, me parece que también es escaparle un poco a, a ese brete de los medios de comunicación, que son las redes. Bueno, ahí nos encontramos. Y yo agradecerte a vos, porque no sé si fue queriendo o sin querer esto, digo, que empezó charlando en un bar, que era la primera vez que lo ibas a entrevistar, que creo que estuvimos hablando de Eduardo Liberti y su forma de entrevistar, de escuchar, Sí. etcétera, etcétera. Pero fíjate que, aunque sea pequeño, aunque sea de forma sistemática, digamos, acabas de hacer algo que los medios no fuimos capaces de hacer, que es encontrarse y generar encuentros con gente que tiene esta sintonía, esta magia, esta entrega, esta escucha, que, que los medios de comunicación no lo supieron aprovechar. Dice, che, ¿qué vamos a hablar? Y bueno, vamos a hablar de un año de pandemia, de qué hiciste, de tus proyectos, lo que para muchos está en desuso, te digo, porque no les entra en la cabeza a los maravillosos tipos que tenemos de pensadores en los medios de comunicación, lo acabas de hacer sin querer, digamos, sin querer. Digamos, y además queda en las redes. Es lo que Queda. yo, es la otra cosa que yo digo. Digamos, no se pueden hacer contenidos que se pierdan, que son muy costosos y que no quedan en ningún lado. Y que Mm. para colmo son intrascendentes y no generan ningún tipo de expectativa ni de reflexión. No se puede hacer. Bueno, yo te felicito a vos, así que felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, y ahí estamos, yo compartiendo a full, me encanta todo lo que haces, así que realmente es un honor que te hayas sumado a este séptimo, bla, bla, bla. Cris, te Bueno, mando... la próxima hacemos al revés, la próxima al revés. Entrevisto yo, varieté, y etcétera, etcétera. Y me contás de la construcción de los personajes, la Dale. impronta, de dónde robas ideas, dónde sacas, si el espejo sirve, si no sirve, la cuarta pared, etcétera, etcétera. Genial, te encantaría. Bueno, le agradecemos a toda la gente que se fue sumando, que se quedó hasta ahora. Y repetimos que lo pueden ver de nuevo. Ahora yo instantáneamente ya lo subo a mi feed y después lo llevo para el canal de YouTube, que ahí es más fácil también de compartir. Y como decís vos, es un registro y una historia que queda y eso me parece súper interesante. Así que
Quedan siempre, siempre, siempre temas en el tintero, pero bueno, trato de no hacerlos muy largos porque si no, viste que ya si ven 1 hora 10, ay no, qué largo. A mí nunca me hicieron hablar tanto. Siempre he hecho hablar yo a otros, nunca, te juro que no. Bueno, todo un logro. Así que, bueno, pero hay cosas que están bien interesantes para después, si hay otra oportunidad, ojalá que sí, lo podamos Dale, seguir dale, hablando. ¿Eh? Te mando un cariño dale. enorme, Un, muchísimas gracias y nos vemos por ahí, como siempre. dale, un beso enorme para vos, también para la familia que anda por ahí dando vueltas, seguro. Un beso Sí, gigante. así es. Nos vemos entonces en el próximo bla bla bla, medio a fin de mes, tenemos el opt-out, ¿sí? Un beso Dale, grande, gracias. terminen lindo el domingo y comiencen bien la semana. Abrazo y beso. Chau, chau.